el favor a mi favor, he querido hoy compartir bajo un título que usted lo puede ver allí, es usa el switch de la fe en Cristo. Es como un switch. No sé si mira ese diseño que está en verde, la cabecita de esa persona. Quiere decir que pases de estar apagado, espiritualmente hablando, a estar encendido. Así como el switch el interruptor, cuando uno prende la luz que está en off, apagado, y usted le hace un clic y enseguida pasa a on, encendido. Y eso lo relaciono con lo que el apóstol Pablo también escribe en Romanos 12. Tenemos que renovar nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente conforme al software de Dios o al plan, al sistema, al propósito de Dios, nos vamos a enredar y vamos a estar embolatados emocionalmente, físicamente, en muchas áreas, porque sencillamente en este sistema donde nosotros hoy estamos, en este sistema cosmos o mundo, las cosas funcionan y operan de una manera diferente al reino de Dios. Entonces nosotros operamos en el sistema del reino, y al estar en un sistema diferente vamos a chocar. Y allí es donde yo digo, juega un papel importante mi decisión, mi determinación a aprender y a recibir la vida de Dios, que es un proceso en nosotros. ¿Por qué un proceso? Porque hemos nacido, nos hemos levantado en un medio que nos está siempre diciendo cosas, y más la genética, lo que nos dicta nuestra humanidad, nuestra carne o nuestra constitución química, biológica, y conectada con la psique, lo que pensamos, y todas estas cosas siempre nos llevan a tomar decisiones y acciones que dependen de a quien yo le preste más atención. Eso es lo que va a ser reflejado en mi vida. Por eso hoy los invito y quiero que estén muy atentos conmigo a que utilicemos el switch de la fe en Cristo. Quiero que vaya a la Biblia, se vaya ubicando en Hechos 16 conmigo. Hechos 16. Vamos a leer del 23 al 40, pero antes quiero que usted entre en contexto y sepa por qué le he puesto este título o por qué quiero compartir de esta manera bajo la serie El favor a tu favor, el favor a mi favor. Podemos decir entonces el favor a nuestro favor. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, el escritor Lucas, que fue muy cuidadoso y muy entendido porque recibió el evangelio a través del apóstol Pablo, fue muy enseñado, instruido por la revelación de Cristo, a diferencia de los discípulos que aprendieron en el caminar con Jesús. Y ya ustedes saben, hemos venido enseñando la diferencia de los que sencillamente seguían a Jesús y los que ahora caminan y viven por Cristo resucitado. Jesús hasta la cruz, y luego de la cruz hacia arriba, el Cristo resucitado trae revelación de la vida plena de Dios. Y ahí Lucas estaba atento y por eso escribió en este capítulo acerca que había un discípulo llamado Timoteo, y era compañero o acompañaba a Pablo y a Silas. Luego de ser aprobado ese discípulo, de su testimonio, dice el versículo 6, para ir rápidamente y llegar al 23, que un joven tuvo una visión, dice la visión del varón macedonio. Y obviamente habla de la visión del joven macedonio porque Pablo y Silas querían predicar en toda Asia y el Espíritu Santo se los prohibió. Le decía, no, un momento, no vayan, todavía no, esperen, no es el momento. Pero cuando llegó a Pablo y a Silas este mensaje, una visión, que dentro de la visión veía un joven que le decía, pasa a este lado y ayúdanos, entendió que era la hora del Espíritu Santo, de ellos ser guiados por el Espíritu Santo a entrar a ese territorio. Pero allí se iban a encontrar con situaciones que nos van a dar una enseñanza de vida hoy. ¿Qué situaciones se encontraron? Que luego van a ser encarcelados, porque cuando ellos avanzan, si usted lee y lleva la secuencia del capítulo 16, del verso 6 al 10,
dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Aquí hasta el momento estaban allí quietos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice el verso 9, y se mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál fue la visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cuál era el propósito central en Pablo? ¿Cuál era el propósito, la misión que tenía y el impulso que lo llevaba a ir a cualquier lugar? Era lo revelado por Dios en su espíritu de anunciar el evangelio. Y cuando ellos entendieron esto, Pablo entendió, dice el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo. Mira todo el recorrido, el viaje. Ellos van avanzando. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entendieron y obedecieron esa visión. Y una colonia, y dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Luego dice el verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, y aquí usted puede leer con más calma en casa y se va a dar cuenta que Lidia era, dice, vendedora de púrpura, y Dios abrió el corazón de ella. En una oportunidad compartí de esto, abrió el corazón de ella para que atendiera la palabra que Pablo estaba predicando. Y Lidia se convirtió al Señor, escuchó la palabra y se bautizó con toda su casa, para que usted entienda qué estaba pasando por donde iba Pablo y Sila. Y esa familia de Lidia abrió las puertas no solo de su corazón, sino de su familia, de su casa, y el evangelio fue predicado. Se bautizaron y van avanzando. Va avanzando Pablo y Sila en esa misión. Luego, cuando avanza, se encuentra con el caso de una mujer, de una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y aquí es donde le viene, digamos, el problema, o no digamos problema, donde viene la situación que hace que Pablo y Sila lleguen a la cárcel. Se lo voy a resumir así. Ellos van entrando y dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, pero tenía como unos managers o unas personas que se aprovechaban de ella, que la utilizaban. Ella adivinaba y pagaban por ella adivinar, pagaban, y claro, los que estaban encargados de ella se estaban llenando de plata, utilizando ese espíritu para llenarse de dinero. Dice allí que Pablo y Sila, que eran unos enviados de Dios que sabían el propósito, ella apenas los vio, comenzó a decir: estos son siervos del Dios Altísimo, estos son hombres de Dios. Y era verdad, pero al hacerlo estaban despertando, llamando la atención y despertando el interés a muchos que estuvieran pendientes a ellos. Llegó el momento que le fastidió a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió ese espíritu y lo echó fuera. Y cuando los que se enriquecían o se aprovechaban de ella se dieron cuenta que ya no adivinaba y que ya el ingreso, su dinero, sus recursos no estaban llegando, ellos se molestaron mucho y fueron entonces y los denunciaron ante las autoridades, pero con otra causa. Según ellos lo denunciaron porque estos eran judíos y venían a compartir de su cultura y venían a traer práctica y enseñanza a Roma, a esa provincia de Roma que no estaban ellos acostumbrados ni eran aceptadas.
Y por ese motivo dice que estos magistrados y todos los que estaban allí en autoridad cogieron, le rasgaron la ropa a Pablo y a Silas, lo azotaron, le dieron bastante, dice que le dieron hasta cansarse. Los azotaron con vara hasta ya no más y luego lo metieron en el calabozo y le dijeron al carcelero que se aseguraran bien de ellos, que los metieran en el calabozo de más adentro, y la ñapa le metieron los pies en el cepo. Y ahí estaba ahora, ese era el contexto de Pablo y Silas. ¿Qué fueron a hacer ellos? Diga conmigo, a predicar el evangelio. ¿Cuál era la visión y cuál era la tarea de Pablo y Silas y qué era lo que tenían entre ceja y ceja? Anunciar el evangelio de Cristo, predicar a Cristo. Y obviamente el favor de Dios estaba con ellos. Aquí viene la primera enseñanza. Aunque el favor de Dios esté con nosotros y esté en nosotros, eso no quiere decir que no vamos a vivir muchas veces situaciones adversas porque estamos en un reino contra otro reino. Y entender eso nos lleva a tener el entendimiento correcto de dónde estamos nosotros y qué puede pasar cuando comencemos a predicar realmente el evangelio. Predicar el evangelio es más allá que compartir de una religión. Predicar el evangelio, eso tiene una trascendencia tan grande que es el propósito real y central del favor de Dios con nosotros. Por eso quiero que escuches esto con mucha atención. El favor de Dios no es una varita mágica, ni es como la lámpara de Aladino para aplicarlo y utilizarlo y sacarle provecho solamente para nuestros beneficios. Su objetivo central, ojo con esto, el objetivo central del favor de Dios con nuestras vidas, con cada uno de nosotros los que creemos y recibimos a Cristo y tenemos ese favor, es que el reino de Dios sea establecido en las personas y Cristo sea predicado a toda criatura para el cumplimiento del propósito eterno del Padre Celestial. Eso es. Algunos toman el favor de Dios, es decir, saber que Dios está a su favor, que Cristo hizo algo extraordinario, poderoso en favor de nosotros, que ya no dependemos de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hizo. Ese favor muchas veces es utilizado para beneficio propio, para coartar acciones de personas, para manipular o para sacarle provecho, beneficio en cualquier cosa que le traiga ventaja económicamente, en cualquier rol o ambiente. ¿Por qué? Porque es un poder, el favor es un poder, es una virtud, una habilidad, es algo tan poderoso, tan grandioso, que está dispuesto para respaldarnos, para ayudarnos, para contribuir a que se cumpla el propósito de Dios. Pero hay una falsa demostración del favor de Dios o del evangelio que se llama religión. ¿Por qué es una farsa y a la vez falsa? Porque no es lo original que está establecido por Dios. Es algo que el hombre ha creído y ha adoptado y ha tomado como una forma o un modelo establecido a su parecer. La religión está constituida por una serie de prácticas y de creencias que el hombre mismo ha hecho de Dios. Dogmas, a diferencia de la doctrina o la enseñanza de Dios. Sabemos que la doctrina es lo que Dios dice, pero el dogma es lo que el hombre dice que Dios dice. Y allí es donde se presta para sumar y ponerle cosas. Por eso la misma escritura y el apóstol Pablo enfatiza muchas veces que el hombre le impone cosas al hombre para que se gane, para que se sienta que se está ganando, que se está mereciendo las bendiciones. Y le impone cosas que ni aún él mismo puede llevar. La religión impone cosas. El reino enseña y establece cosas que nos llevan a tener en segundo plano nuestros, digamos, nuestros beneficios, nuestros intereses.
en segundo plano. Y lo vamos a ver ahorita en los puntos a desarrollar en esta enseñanza basada en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas quedan encarcelados. La religión, repito, lo único que hace es enredar, embolatar. Pero el reino te ubica en la posición correcta, aunque cosas que pasen en tu vida no pareciera que fueran las mejores, o pareciera que Dios no estuviera ahí, porque creemos que sinónimo del favor de Dios es que somos intocables y no nos va a pasar nada. Y no, sinónimo del favor de Dios es que cuando pase lo que pase, vamos hacia adelante. La religiosidad es eso. La religiosidad es lo que está fundamentado y estructurado por el hombre. Pero el reino nos lleva a vivir de una manera real. Pablo y Silas vivieron el favor de Dios a su favor muchas veces, siendo guardados en su integridad física y aún librados de la misma muerte. Pero eso no fue causa para ellos decir yo no sigo, yo no avanzo. Mira lo que dice entonces Hechos 16:23. Vamos a leerlo. Si usted tiene la Biblia allí, puede seguir la lectura conmigo. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto le dieron? ¿Cuántos azotes? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche, ¿qué hacían? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a meternos por un momento en los zapatos, en los pies de Pablo y Silas. Por un momentico. Si nosotros a veces nos acostamos tarde por cualquier cosa, no nos queremos levantar y estamos pesados al levantarnos, ahora con una garrotera, con una juguetera. Y no solo eso, no acostados, porque en el calabozo de más adentro no estaban acostados. Dice que estaban metidos, doblados, y la ñapa después de esa limpia que le dieron con esas varas, ahora tenían los pies amarrados, metidos en un cepo. Usted y yo por un momento, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué pasaría por nuestra mente? ¿Tuviera qué? Llorando, renegando. Esto es en favor de Dios. Este es el resultado por uno predicar el evangelio. Yo pensaba que me iban a recibir en una limusina, en el mejor hotel, me iban a dar las mejores atenciones. Y mira, ahora porque liberé a la divina esta, me viene y me meten una limpia, ahora nos meten aquí. Pero como sabemos que el reino no depende de lo que sienta o de lo que yo vea o de lo que a mí me parezca, aunque las circunstancias de la vida a veces sean adversas, nosotros seguimos adorando, orando a nuestro Dios, el que tenemos claro lo que Él hizo, lo que Él determinó y lo que va a hacer con nosotros. Así que Pablo miraba a Silas, ahora miremoslos a ellos y aprendamos de ellos, de esa experiencia que nos llevan a ver otra dimensión, otra cara de la realidad, de lo que es predicar el evangelio y saber que el favor está a nuestro favor a pesar de. Ellos hicieron algo y es que oraban, cantaban himnos y los presos los oían. Dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron ¿cuántas puertas? Todas. O sea que no solo se abrió la puerta donde estaba el calabozo, donde estaba Pablo y Silas, sino que se abrieron las puertas ¿cuántas? Todas. Las de los presos que oían la alabanza y los himnos que cantaban al Señor. La alabanza que estaba dando Pablo y Silas en ese lugar no era una quejabanza, no era un lamento. Ellos sabían que iban avanzando.
Ellos sabían que algo iba a suceder, pero que al final el centro, lo importante que ellos tenían claro era que tenían que predicar el evangelio a todos los que les rodeaban. Mire eso. Dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de ¿cuántos se cayeron? Apenas las de Pablo y Silas. De todos. Las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero, imagínense esa experiencia, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, trayéndolo al tiempo de hoy, este contexto, el arma, ¿verdad? El fusil, la pistola, qué sé yo, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, gritó Pablo, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pregunta la realidad. Personas que están recluidas, que están presas, que están allí. ¿Usted se imagina el día de hoy una cárcel que se abran las puertas? Que se abran las puertas y los que están, los vigilantes, dormidos. ¿Qué es lo que normalmente hacen los presos? Paticas, ¿para qué te tengo? Lo pararán, quién sabe, donde ya se les dé calambre. Pero la idea es salir embalado corriendo porque ven la libertad y porque estos presos se quedaron aquí. Todos estos presos se quedaron. Se les cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, pero ellos dijeron: aquí están los que adoran, aquí están los que cantan. De pronto tienen ganas de salir, pero era tanto la atmósfera y el favor de Dios y la gracia de Dios que se manifestaba en medio de esa situación en la vida de Pablo y Silas, que ellos, me imagino que dijeron: vamos a esperar a ver qué pasa, porque lo que digan Pablo y Silas, lo que ellos hagan, nosotros estamos atentos a ver qué pasa aquí. La orden que él dé, eso vamos a hacer. No importa lo que esté pasando en el mundo y en el sistema, cuando el evangelio de Dios y el favor de Dios está en un lugar, Dios da la dirección, Dios da la orden, las personas se moverán en pro del propósito y del proyecto que viene de Dios, no del que nosotros creemos que es el mejor. Les repito, los presos normales hubieran salido corriendo, pero en este caso hubo una atmósfera de Dios, hubo algo que hizo que esos presos se quedaran allí. ¿Quién detiene unos presos? Yo he visto a veces en las noticias que hubo un amotinamiento, que hubo no sé qué, una revuelca en una cárcel y tumbaron la reja y salieron y se fueron. Aquí no le cayeron encima. Imagínense, esos presos le hubieran caído a ese soldado, a esos carceleros, y lo hubieran amarrado, y lo hubieran encadenado, y lo hubieran dejado ahí, se hubieran ido. Porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es desquitarnos, es esperar la oportunidad y aprovecharla. Sí, pero de este lado, del lado del reino, miren lo que pasa. Verso 28. Dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo me imagino que le vino el alma al cuerpo a ese carcelero, la responsabilidad que tenía. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, o sea, era de noche, estaba oscuro, no habían lámparas como estas modernas de hoy, eran mechones, eran antorchas, todo estaba apagado, todo estaba oscuro, pero este hombre pidió luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz espiritualmente hablando? Cristo, la luz de la vida, la luz que nos ha iluminado, que nos alumbra, y la luz eterna. Pero aquí era físicamente, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice el verso 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué importante esta pregunta. Y es el centro y el propósito por el cual Pablo y Silas estaban avanzando a estas comunidades, estaban entrando a estas ciudades. Era para llevar el mensaje de salvación. Y ahora este hombre carcelero, al ver este milagro, porque era un milagro, que le estaba librando primero de que lo despidieran, que lo botaran, ¿verdad?, de su trabajo. Segundo, que lo pudieran castigar y hasta quitarle la vida. De todo esto lo libró Pablo y Silas, por decirlo de esta manera, al no irse de la cárcel.
Pablo y Sila y un evangélico de hoy que hubiera dicho, gloria a Dios, qué bendición, vámonos corriendo que el Señor nos abrió la cárcel, porque vamos a correr a salvar nuestra vida, no pensando en salvar otras vidas, sino sálvese quien pueda. Y me llama muy poderosamente la atención cosas aquí muy puntuales que ahorita les voy a compartir. Pero mira lo que dice el carcelero, lo que pregunta, ¿qué debo hacer? Porque siempre la mentalidad es qué tengo que hacer, qué hay que hacer. Porque les repito, la religión o la religiosidad está fundamentada en el hacer, en el qué hago o no hago. Hay gente que se siente mal porque no está haciendo nada, porque cree que haciendo es que se siente bien y está agradando a Dios. ¿Qué hay que hacer? Y en el reino de Dios, en el entendimiento de la verdad presente que tenemos en Cristo, es que hay que creer. Conforme tú crees, así recibes y así vives. Creer. Crees bien, vives bien. Crees mal, vives mal. Pero de este lado es el hacer. ¿Qué haré? Lo mismo que dijo el joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora el carcelero pregunta lo mismo, pero vamos a la respuesta. Verso 31, clásico pasaje. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, y le hablaron, me gusta esto, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que ahora este propósito que era el original, que era el propósito que tenían ellos en su mente y en su corazón de predicar a Cristo, no importando que le dolía la espalda, que le dolía aquí, que tenía una herida acá, que tenía un hueco acá, quizás de la punta de la vara en la espalda, no. Ellos dijeron, este nos preguntó y nosotros le vamos a dar, a responder lo que tenemos y lo que traemos. Enseñanza para nosotros de paso. Puedes estar pasando una crisis, puedes tener un problema, puedes tener lo que quiera que sea en contra tuya, pero jamás pierdas la oportunidad y dejes de predicar el evangelio de Cristo que nos ha salvado, que nos ha liberado, y presentar a Cristo como el Señor y Salvador en medio de cualquier circunstancia. No tomes como excusa que tienes dolor de cabeza, que te dio cólico, que te salió para lo que sea. No tomes como excusa, no, entonces Señor, si no me sanas no predico. Predique así sea agarrándose los cálculos aquí, pero esté diciendo Jesucristo es el Señor, Él nos salvó, Él pagó por nosotros. Así tenga que arrastrarse, porque lo importante es llevar este mensaje y no poner como condiciones. ¿Qué tal que Pablo y Sila hubieran puesto condiciones? Que no nos pregunte qué va a ser salvo ni qué nada. Yo quiero irme para la casa. Voy a conseguirme un burrito para que me regrese. Hoy es para mi casa. Me vengo a predicar el mensaje. Mira, me levantan a Pablo, me meten preso. No, hombre, no. Evangélico así, ¿para qué? No dijo eso. Ni siquiera hizo mención de nada. Solo vio la oportunidad y dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y predicó la palabra a toda la casa, dice el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora, era en la noche, todo esto pasó a medianoche, por ahí tipo 12, 1 de la mañana quizás. Aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, eso hizo el carcelero, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Segunda familia bautizada, la de Lidia y ahora la del carcelero. Y esto pasó de noche. Y verso 34, llevándolos a su casa, le puso la mesa. ¿Qué quiere decir? Les dio de comer. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira lo maravilloso que salió de aquí, de todo este caos, de toda esta crisis, de toda esta situación dura. Dice aquí, verso 34, al final, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Quién se regocijó? ¿Quién se regocijó? El carcelero. Y Pablo y Sila. ¿Usted cree que se regocijaron? Claro que sí, pero adolorido. O sea que uno estando adolorido también puede regocijarse cuando el propósito se está cumpliendo.
no medimos, no tomamos una medida, el termómetro de nosotros en cuanto a predicar el evangelio no es si estamos bien y nos sentimos bien, entonces todo está bien. No. Aunque nos sintamos mal y estemos viviendo situaciones no son las mejores, pero si el evangelio se está predicando, anunciando, si estoy cumpliendo el propósito, gloria a Dios, porque ese es el propósito. Las situaciones difíciles van a pasar. El apóstol Pablo dijo, después de esta leve tribulación momentánea, vendrá un mayor peso de gloria. Así que no importa lo que en el momento, quizás si estás viviendo, pasando cosas adversas, difíciles, no importa. Sigue honrando a Dios, sigue alabando, sigue orando, sigue creyendo a la palabra que está establecida, a la palabra que ya ha sido puesta y ha sido ratificada, sellada a nuestro favor. Oído sordo a todo lo que el enemigo y la voz interna te quiera decir contrario a lo que ya fue establecido. Oído sordo a tus emociones y sentimientos cuando te dicen algo contrario a lo que ya está establecido como bendición para nosotros. Avancemos, que nuestro estado de ánimo y nuestra situación temporal y personal no tiene nada que ver con lo que ya fue ratificado y establecido en la eternidad para nosotros. Elevemos nuestra mente, elevemos nuestro pensamiento a esa verdad y en un momento, sin darte cuenta, pasará el dolor, pasará esa situación, porque es temporal. Amén. Ahora, dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, mire, suelta a aquellos hombres, ya cuando fue de día. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hasta ahí, ¿cómo ve usted la cosa? Uy, todo bien, ¿verdad? Chévere, terminó en bendición. Pero no, Pablo no tenía afán de irse después de haber vivido todo eso. Pablo tenía la seguridad y la certeza quién era él y quería darle una lección a los que tratan de oponerse a la predicación del evangelio aún sin querer queriendo. Pero dejar claro que el favor de Dios te acompaña y está contigo, no importa la circunstancia. Pase lo que pase, siempre al final termina cumpliéndose y estableciéndose lo que el Padre Eterno decretó que iba a pasar. Así que, hermanos, mantengámonos firmes y anclados en la verdad de Dios, aunque las circunstancias nos hagan temblar, aunque las circunstancias nos digan otras cosas que afecten nuestra integridad aún física. Dios nos va a guardar, porque aunque estemos derribados, no estamos acabados. Aunque estemos en el piso, no estamos muertos. Dios está con nosotros y Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestra consigna, nuestra visión y misión es predicar la verdad que nos ha hecho libre, la persona de Cristo, el que dijo consumado es. Él es la respuesta para todos y en todos. Pablo y Silas lo tenían totalmente claro y mira lo que dice ahora, dice, verso 37, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y dice el 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Por qué? Al oír que eran romanos. Es que Pablo también era romano, pero ellos pensaron que solo eran unos judíos. Y Pablo, aparte de ser, era judío, pero también era romano, tenía un conocimiento de leyes y conocía la legislación muy bien y sabía que habían cometido un error legal, por lo tanto estaban en problemas. Lo que Pablo quería también enseñarles, aunque cometieron un error, aunque todo lo que ustedes hicieron lo hicieron de una manera ilegal, pues yo les voy a decir que no voy a salir por la puerta de atrás, nosotros vamos a salir por la puerta de adelante. Y no importa, aunque nos azotaron, nos metieron en la cárcel, al final terminaron dos familias bautizadas y conociendo que Jesucristo es el Señor. Dos familias que se abrieron casas de vida, dos familias que son el ejemplo para poder seguir predicando pase lo que pase, las circunstancias temporales
temporales de la vida no van a limitar ni a frenar los que tienen un propósito eterno y tienen la visión clara de predicar que Jesucristo es el Señor y que Él estableció una vida eterna desde aquí de la tierra. El reino de Dios se establece en nuestros corazones y nos lleva a ver lo que otros no ven. Nos lleva a actuar como otros no actúan y nos llevan a creer lo que otros no creen. Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, es del cielo. Y el cielo se mete a la tierra. Por lo tanto, mi pensamiento, mis visiones, proyecciones tienen que estar conectadas directamente con ese propósito de Dios. De lo contrario, estaremos operando en una religiosidad o en una religión establecida por el hombre que no tiene ningún peso en la eternidad. No tiene ningún valor. Pero Pablo ahora dijo que vengan a sacarnos ellos porque cometieron el error y no nos van a sacar por la puerta de atrás. Entonces vinieron, dice el verso 39, viniendo les rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué tuvieron que hacer? Los alguaciles y toda esta gente, rogarle, mire por favor, sé que cometimos el error más grande, perdónenos esto, y le rogaron, y yo imagino que Pablo y Silas dejaron ver, a través de esto que podemos leer aquí, dejaron ver que siempre el favor de Dios te va a sacar en victoria. Que aunque un momento, pueden pasar momentos oscuros y grises, pero llegará un momento donde Dios te va a sacar bien clarito, brillante, resplandeciente, pero en el momento de Él, no en el momento que tú crees. En el momento de Él, Él lo sabe hacer para que la gloria sea de Él y no sea de nosotros, para que el logro sea de Él y no de nosotros. Y finalmente dice el 40 que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Quién es Lidia? La que allá arriba Dios abrió su corazón para escuchar a Pablo y recibir la palabra y se bautizó con toda su casa. Allí llegaron ellos cuando salieron de la cárcel. ¿Y qué pasó? Habiendo visto a los hermanos, díganlo conmigo, el final, los consolaron y se fueron. Como una persona después de ser azotada, de vivir una crisis terrible en la cárcel, de no dormir, pero aún con sueño, con dolor, predicaron y bautizaron a personas en el conocimiento de Cristo, bautizaron a personas para que conocieran a Cristo, y luego de salir de una cárcel, todo maltratado y azotado, humillado, de estas personas fueron a consolar a los hermanos. ¿Saben hasta qué grado nos quiere llevar al Señor? No importa hasta qué punto tu integridad sea afectada, pero mantente siempre firme para consolar y para ayudar a los hermanos. Mira lo que hicieron. Llegaron a la casa de Lidia y vieron a los hermanos y los consolaron. Los consolaron. ¿Por qué? Es posible que hayan personas que estén desconsoladas, aunque no estén encarceladas. Pero hay muchos que pueden estar encarcelados, pero tienen el espíritu fuerte, el carácter para darle consuelo a los que están libres, entre comillas. Tu corazón y el mío, tu espíritu y el mío está unido al del Señor, para entender que el favor a mi favor no es, escuche bien esto, para yo sacar el beneficio en mi propiedad o a mi favor. No. Atienda estas cositas como resumen para concluir estas cositas que le voy a leer. Me llamó la atención que Pablo y Silas hicieron dos cosas relevantes en esta experiencia que nos dejan ver cómo opera la verdad presente en Cristo. Número uno, le explicó el evangelio al carcelero al punto que creyó en Dios y fue bautizado como testimonio de fe. Dos, consoló a los hermanos en la fe después de padecer siendo carcelados, castigados, ¿verdad? Adoraron a Dios estando allí encarcelados, verso 40. Así que no tenían afán de salir de la cárcel, sino de que Cristo fuera conocido y recibido. De la casa del carcelero volvieron a la cárcel para seguir en el proceso. No le dieron más relevancia a sus prioridades
y comodidades físicas, sino a las espirituales. Oraron, cantaron y mantuvieron la calma siempre. Sabían que tenían el favor de Dios a su favor. ¿Qué haremos hoy con el favor de Dios a nuestro favor? ¿Qué vamos a hacer? Quiero decirle que este año debemos arrancarlo con una mentalidad correcta del favor de Dios. No para chicanear ni jactarnos de que el favor está a mi favor, sino para que tengamos claro y el objetivo de predicar a Cristo. Así que mis hermanos y amigos, este año y todos los días, atentos, vivas lo que vivas, saca lo mejor de ti para mostrar a Cristo. Aunque tú seas reducido, afectado, afligido, pero que Cristo sea exaltado y su nombre sea magnificado. Que pasen un resto de día, de tarde, de mañana, donde nos están viendo y escuchando bajo el favor de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, a toda la rectitud, y nos ayudará a mantenernos siempre en el equilibrio de caminar en la verdad presente y no en la religiosidad. Nos vemos en la próxima y como siempre, decidan ser felices. Este es su hermano y amigo en Cristo les bendice. Chao, chao.